El cadáver de la morgue. Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles, podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado. Algo que podría causar impresión, al menos en los primeros años de iniciado, es la causa del fallecimiento. Las más comunes son por causa natural o por enfermedades, infartos cardiorrespiratorios o traumatismos por accidentes de tránsito, y cuando deciden poner fin a su vida por voluntad propia. En este último, jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen minucioso para diferenciar un homicidio de un suicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar la causa del fallecimiento. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 que hasta el día de hoy no he encontrado una explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en el anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba, aunque imagino que quizá 2 o 3 personas sabrán quién soy. Una noche de tormenta, acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años. El cuerpo llegó completamente sin ropa, con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de fallecido. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro, y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo era identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que puse manos a la obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas y al proceder con el primer corte, noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, deberían de haber pasado pocas horas de su fallecimiento, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio, lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban, posiblemente, rozamiento entre árboles. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En ese mismo momento, percibí un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando, algo que podría aterrar a cualquiera, pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de fallecimiento.
pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía dos situaciones que contradecían con su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello deberían de realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y fue ahí donde comenzó todo. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvió extraño. Después de 25 años de carrera, me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento, recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era un clon o creado de forma artificial. Eran las 2 de la mañana. Aún así, creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio, se mostró furioso conmigo por la hora en que lo llamé, pero cuando le conté la situación, estaba emocionado por verlo en persona. Pero al girarme, noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en ese momento miraba hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta ese momento, solo observaba, esperando a que finalizara. Consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro, y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este tiende a escapar. Pero jamás lo había visto de esa manera tan vivida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo, me llevé un susto más fuerte. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver, luego de 2 horas, pierde su temperatura corporal, que es de 36 a 37 grados, y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío. Y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada, buscando una explicación. Cuando me giré para buscar herramientas, escuché al cuerpo tumbarse en el piso. Antes de acercarme, examiné la mesa con atención. Estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo, aunque no lo quería demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como esas. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar esta situación. Luego de unos minutos, él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dando ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas, hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido. Me dijo que era imposible, y eso yo lo sabía. Negó totalmente lo que le dije. Quería ver el cadáver. Antes de llegar,
Le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de una broma. Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. En el lugar donde había caído el cadáver, había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugarle una broma. Trataba de explicarle la situación. Le mostré la orden que recibí con el cuerpo, y en ese momento vimos al cuerpo, sentado en un rincón. Solté mi carpeta del susto. Mi colega comenzó a reír, asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no era así. Él me hablaba y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él, como quien ve un animal que lo pudiera morder. No me dijo nada, me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado, me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre, pero peor aún, le sintió el pulso. Dijo que en el momento que sintió su vena palpitar, quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que le decía era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no. En ese momento, escuchamos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados, ya que éramos las únicas dos personas en el establecimiento. Con mucho sigilo, nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo no estaba por ninguna parte. Decidimos revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar con el cuerpo, y fue ahí donde vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen. Luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, se arrastró por el suelo, usando únicamente sus brazos. Y antes de que entráramos, mi colega y yo, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo, en la posición en que lo encontramos. No supimos nada del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al día siguiente, llegaron los resultados de las huellas dactilares, y éstas no coincidían con la base de datos. Lo que quería decir que nadie en el registro civil tenía dichas huellas. Luego de eso, la policía nos acusaba de robar un cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar, por medio de unos abogados, un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido, a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo, jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando, mientras que yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo, porque ya hice mi vida y no me importan las consecuencias. Espero que mi colega escuche este relato. Dinos, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó el video, nos ayudarías mucho dejando tu like.